Bueno, pues vamos a pasar a la última conferencia del día, eh, que es la colaboración, la participación de la doctora Alejandra García Franco. Ella está trabajando en el Departamento de Procesos y Tecnología de la UAM Coajimalpa. Es UAM, pero de otra sede. La doctora es ingeniera química de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió la maestría y el doctorado en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Su investigación ha girado en torno a los procesos de aprendizaje y enseñanza de la química, así como en la enseñanza basada en los modelos y el modelaje. Ha trabajado en el ámbito de la interculturalidad. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Procesos y Tecnología de la UAM y da clases a estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Biológica, así como estudiantes del posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería. Trabaja con docentes en la incorporación de los resultados de investigación educativa para la mejora de su práctica docente. Y bueno, pues los voy a dejar con la doctora con su conferencia titulada La investigación educativa y la educación química. Hola, buenas tardes. Pues igual que empezó el doctor Ibáñez, yo les agradezco todavía más que se sigan quedando aquí, un viernes todavía más tarde. Pero agradezco muchísimo la invitación que me hizo la Sociedad Química para venir. Yo pues llevo algunos años trabajando en UAM Coajimalpa y no había venido a UAM Xochimilco, así que estoy pues muy contenta de estar aquí y muy contenta de haber tenido la oportunidad de preparar esta conferencia, porque me hizo repensar un montón de cosas. Como escucharon, parte de mi trabajo tiene que ver con la educación en ciencias y la interculturalidad, la enseñanza de las ciencias en contextos indígenas. De hecho, ayer estuve en San Cristóbal de las Casas presentando un libro y esta parte, digamos, como que no es lo que he trabajado últimamente, pero entonces sirvió muchísimo como regresar a ello y lo agradezco profundamente. Yo voy a empezar en la preparación para esta conferencia. Encontré esta definición que ponen estas investigadoras francesas en su libro sobre historia de la química. Y dice: de entre todas las ciencias, la química presenta una peculiaridad respecto a la definición de su territorio. Este es un saber de múltiples rostros, de innumerables ramificaciones, tanto en las profundidades de la tierra como en el espacio exterior. Separar. Que concierne tanto a la agricultura, que concierne tanto a la agricultura, a la industria pesada y ligera, como a la farmacia. Nos encontramos ante una ciencia que traspasa las fronteras de lo inerte y lo vivo, entre lo microscópico y lo macroscópico. ¿Cómo asignar una identidad a una ciencia que parece estar a la vez en todas partes y en ninguna? ¿No? Y quería empezar con esto porque creo que esto habla un poco de la dificultad de enseñar química. Siempre en el bachillerato, siempre decimos, la química está en todos lados, ¿no? Y es cierto, la química está en todos lados, en tu respiración y en todos los movimientos que puedes hacer. Pero ¿qué de eso puedo explicar? ¿Qué de la química me sirve para entender? Entonces creo que es importante tener esto en mente, ¿no? Como la química como disciplina. Pues es una química que atraviesa muchísimos ámbitos. Y eso es parte de lo que tendría que ser importante también en la educación química. Entonces, pongo ahí una lámina de cuando se hacían los experimentos, y entendemos la educación química como dos, tiene esta dualidad, ¿no? Por un lado, es una actividad. Es decir, todos nosotros, o muchos, no lo sé, no los conozco, pero no los conozco a todos, pero sé que muchos somos profesores de química.
Entonces, enseñamos química, la educación química es nuestra actividad. Pero por el otro lado, la educación química es también una disciplina, el campo de la investigación en educación química, que se ha constituido como una disciplina. Y no siempre las dos cosas están relacionadas, como yo pongo ahí. Porque ¿quiénes son los que hacen educación química? Pues los químicos que enseñan, ¿no? Que son practicantes de esta educación química y muchas veces son investigadores en química, por ejemplo, a nivel universitario, ¿no? O incluso a nivel medio superior, pues gente cuyo campo profesional es la química, enseña química. Nosotros cuando se forma un investigador, ¿no? En química, pues tiene que aprender sobre los métodos de la química. Ya veíamos con el doctor Ibáñez, pues como todo este desarrollo que ha habido alrededor de cómo hacemos los experimentos de otras formas, ¿no? Y seguramente que han aprendido muchísima química ahí, todos los alumnos y todos los profesores que han pasado por ahí. Cuando hacemos química, se nos pide que sepamos hacer química. Y eso implica saber métodos, saber técnicas, saber la teoría que hay. Pero cuando hacemos educación química, podemos no saber nada, ¿no? Podemos solamente ir de la facultad al aula, ya. Entonces, nosotros pedimos de los investigadores, para ser investigador en química, tienes que saber cosas sobre la química. Pero para hacer educación química no siempre es un requisito. Entonces, pues la investigación en educación química, pues se define un poco como esta investigación sistemática y fundamentada en la teoría, enfocada en la comprensión y la mejora del aprendizaje en la química. Es decir, la investigación en educación química es un campo disciplinar. Es un campo disciplinar de la química, porque necesariamente hay que saber química para poder enseñar química, pero no solo por saber química podemos enseñar química. Entonces, aquí creo que un poco, y esto lo tomo de un artículo de Keith Tabor, que le llama como, pues, moviendo la educación química como un campo, y él habla, pues, que la educación química tiene ya lo que se conocería como una matriz disciplinaria, ¿no? En términos de Kuhn. Es decir, ya tenemos conceptos que compartimos, tenemos metodologías, tenemos programas de investigación para la gente que trabaja en educación química. Hay publicaciones, hay congresos, hay grupos de investigación relacionados con la educación química, con la investigación en educación química. De hecho, ahorita que leía la presentación, yo le cambié el título, ¿no? Porque primero lo mandé como la enseñanza de la química, pero me gustó más después decir la educación química, ¿no? Porque me parece que es un término más comprensivo. Entonces, primero es reconocer que la investigación en educación química es en sí un campo disciplinar, que tiene una historia, como de la que, como la que hablaba el maestro León, que tiene una historia, que tiene un desarrollo, etcétera. Es un campo híbrido, porque necesitamos saber química, pero necesitaríamos también saber educación en ciencias para poder llegar a lo que conocemos como educación química. Y pongo aquí nada más, tomo de un artículo de Herron que se publicó en 1999 y un poco, pues ya son unos cuantos años, ¿no? Y hablaba de la investigación en educación química y él hablaba que hay como dos perspectivas. La investigación en educación química se puede mirar desde dos perspectivas, o para ese momento se podía mirar desde dos perspectivas. Una, la perspectiva conductista, es decir, entender el aprendizaje como un proceso de estímulo-respuesta. Como no podemos saber nada de lo que pasa en la cabeza de los estudiantes, pues entonces lo único que podemos hacer es ver qué es lo que yo pongo adentro y qué es lo que sale. Pero no puedo pensar en qué pasa ahí. Entonces, un sistema de estímulo-respuesta, ¿no? Yo hice esto pasó. Esa forma, digamos, de pensar la investigación en la educación, pues da lugar a formas de hacer investigación, pues más relacionadas, digamos,
con el paradigma, digamos, de las ciencias físicas, ¿no? Que es, hago un diseño con grupo control, hago un pre y un post-test, hago estadística paramétrica, planteo una hipótesis nula, y tiene esta comprensión del aprendizaje, ¿no? Que es, el conocimiento está ahí, en el profesor, en los libros, y ahí están los alumnos, y yo lo que tengo que hacer es metérselos, ¿no? Ahí con el embudo o con otra, como a mí se me ocurra. Pero el conocimiento como algo que ya está ahí. Y un poco la pregunta que se hace la investigación desde esta perspectiva es, ¿cuál es el mejor método, el A o el B? Y donde mejor se define, pues, quiénes son los que pueden contestar en general las preguntas de la química. Digamos que aquí Herron estábamos hablando en el 99 y él plantea que ha habido avances en los últimos 50 años en conceptualizar la investigación en educación química, y está hablando un poco de cómo ha sido la aproximación hasta este momento. Sin embargo, se empezó a hacer este tipo de investigación y la evidencia y la experiencia pues mostraron que en verdad, por un lado, los estudiantes pueden entrenarse para contestar las preguntas sin entender. De manera que yo pongo eso, ya sale, pero eso no quiere decir que hayan comprendido. Y todos lo sabemos, ¿no? Esto no les estoy inventando el hilo negro a los profesores. Y también sabemos que les decimos las cosas, se las decimos en clase y luego no la ponen en el examen, ¿no? Eso pasa todo el tiempo. Y retomo aquí una cita de John Dewey, no es muy nueva, es de 1916, de su libro que se llama Democracia y Educación. Y él dice, ninguna idea puede transmitirse de una cabeza a la otra. En el momento en el que yo digo una idea, esa idea, lo que yo les estoy diciendo en este momento, no llega a ustedes como una idea, llega como algo que yo estoy diciendo. Con suerte, ¿no? Con suerte esto les está provocando a ustedes pensar algo. Con suerte les está provocando algo que ustedes generarán como una idea. Puede ser que los esté aburriendo profundamente y no quieran volver a saber de esto nunca más en la vida, o que su cerebro ya se fue a pasear y están pensando en el brindis. Y esto les pasa a nuestros alumnos, ¿no? Aquí lo que es importante es decir, la idea no puede, el conocimiento no se puede transmitir, porque los seres humanos somos entes que todo el tiempo estamos tratando de darle sentido a las cosas. De eso somos, de eso estamos hechos. Necesito tratar de entender lo que tú me estás diciendo. Y si no te entiendo, o apago mi cerebro, o si me interesa, pues me pongo a interactuar con ello. Y entonces empezó a surgir este otro paradigma de la investigación educativa que tiene más que ver con el paradigma constructivista. Y así lo voy a decir muy general, ¿no? No, tampoco es nuevo. Perdón. Tampoco es nuevo para nadie, pero es esta idea de que el conocimiento se construye de manera activa, no se recibe pasivamente. Y entonces estoy hablando de otro tipo de investigación. Estoy hablando de investigación que tiene que ver con estudios de caso, con entrevistas personales, con estudios longitudinales. Sí, totalmente, digamos, los métodos de investigación cambian de acuerdo al paradigma desde el que yo esté mirando el conocimiento, ¿no? Y eso es bien importante para lo que planteemos en educación. Ahora yo quisiera preguntarles, ¿qué nos ha dicho la investigación en educación química sobre la educación química? A ustedes que son profesores, ¿qué les ha dicho? Díganme así como, yo sé esto, cuando llego a mi clase, sé esto porque ya lo investigaron, quién sabe quién. Quisiera escuchar así brevemente. Maestro César. ¿Okay? Entonces, eso es lo que los chicos dicen, ¿no? Cada quien trae su libro y no necesariamente saben la misma química entonces. No es lo mismo la química del Brown que la del Chang, que la del Garritz. Eso es algo que piensan los chicos, maestra. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿En qué sentido ha mejorado? Tratando de entender
O sea, ponerte en el lugar de los chicos Ajá. y, esperar actividades, estrategias y cosas para, eh, entender lo que está pasando. O sea, no nada más el vaciar las ideas en ellos, sino la participación colaborativa, el cambio de actitud, el cambio de paradigmas, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Eso a mí la educación química, pues, en la mejora de mi trabajo como en enseñanza. Muy bien, entonces la maestra ha mencionado trabajo colaborativo, pues participación de los estudiantes, ¿no? Que se activa la idea de que tiene que haber actividades, eso es lo que la maestra reconoce. ¿Alguien más? Uno más. La idea de que para aprender hay que resolver problemas, que tengo que estar en una situación que tenga sentido para mí, ¿no? Que el problema esté en una situación que yo comprenda, ¿no? Entonces, allá la maestra. Todas las concepciones alternativas que existen y que muchas de ellas las traen como conocimientos transmitidos, ¿no? Por ejemplo, en casa, ¿no? Entonces, Entonces, conocer todas las ideas que ellos traen. entonces esa digamos, la idea de que los estudiantes tienen ideas, ¿no? Que son muy diferentes a las que esperaríamos que aprendan en la clase de ciencias, de química particularmente. Que pueden venir de la casa, que pueden venir de la tele, que pueden venir de otros profesores, ¿no? Pero y que son alternativas a lo que esperaríamos que aprendan en el aula. Esa es una idea clave de la investigación educativa, ¿no? Las cosas no son como parecen. Maestra. Sí, el aprendizaje basado en proyectos a mí me ha dejado muy satisfecha porque los chicos, aunque ven algo específico de química, pero les queda una idea más clara porque ellos mismos son los que investigan, los que hacen, que ven, ¿no? Allá, maestra. Que ellos traen sus propias experiencias y con eso pueden ir formando sus conceptos nuevos. Hay que observarlos mucho en ese aspecto. Ellos necesitan hablar y decir que saben cosas. La consideración de los alumnos, ¿no? Y cómo también el aprendizaje, por ejemplo, con base en un proyecto, puede que no sea solo de química, ¿no? Pero es un aprendizaje muy, muy valioso. ¿Aquí había otra mano o no? No. Maestro. Una es, nos dicen los libros o nos dicen los investigadores que sucede en mi clase. O sea, eh, por ejemplo, un caso aquí que yo tuve clarísimo es que me dice el libro, ve la investigación que está en tal lugar sobre los aprendizajes previos que tienen los alumnos. ¿Quién mejor que yo sé los aprendizajes de mis alumnos o un señor suizo que trabajó con niños va a decirme cuáles son los conocimientos previos de mis alumnos? Yo creo que hay las dos cosas. Tenemos que ver nuestra propia experiencia, lo que nosotros podemos hacer, la relación que tenemos con nuestros alumnos, que incluso es hasta diferente de grupo a grupo. Eso es, yo pienso que ahí es donde está la base de la investigación. Bien importante aquí también como nosotros como profesores también somos aprendices, ¿no? Tampoco nadie nos transmite, ¿no? Pues sí, a lo mejor investigaron en Suiza o Suecia, se me confundieron. Eh, puedo leerlo y puedo tomar de ello lo que tenga sentido para mí. Entonces, yo nada más quiero así, obviamente esto es una conferencia no me va a dar tiempo, ni es la pretensión, digamos, hacer una revisión de todo lo que nos ha dicho la investigación educativa. Muchísimas cosas ustedes ya las han mencionado. Yo solamente voy a hablar brevemente de algunas, que son como las más claras y que me parece que tienen trascendencia directa en las aulas, ¿no? Y voy a empezar primero con lo que nos ha dicho la investigación sobre cognición, porque además digamos que cada vez más esa caja negra que es el cerebro, cada vez más se ha podido ir abriendo de muchas formas diferentes, ¿no? Incluyendo los avances ahora en las neurociencias, cómo puede
cómo puede verse mejor. El cerebro ha dejado de ser esa caja negra y la cantidad de investigación que hay en educación y en psicología nos ha permitido entender mejor el proceso, para no pensar en aprender solo como este estímulo-respuesta. En el libro este libro que se llama How People Learn, no sé si lo ubican, es un reporte del 2000 que hace la Academia National Academies Press, se llama, lo pueden descargar gratuito de internet, gratuito porque estamos en un país en vías de desarrollo, según su definición, pero podemos aprovechar eso para bajarlo gratis. Pero a mí me parece muy claro, tiene una introducción en la que habla de lo que sabemos sobre el aprendizaje y destila 3 principios. El primero, que ya lo dijeron, lo más importante para aprender es lo que los estudiantes ya saben. Todos los seres humanos vamos construyendo concepciones sobre cómo funciona el mundo. Y eso va a ser importante para lo que aprendemos. Tienen esta imagen que es de un cuento de niños que se llama Pez es pez, ¿no? Y entonces de un pez que vive en un estanque y le dice a su amiga rana, oye rana, tú que puedes ir por ahí por el mundo, ve, investiga y cuéntame cómo es el mundo, ¿no? Entonces ya se va la rana y regresa y le dice, oye pez, es que el mundo allá afuera es increíble. Imagínate, hay unos animales que tienen alas, ¿no? Y van volando y son de muchos colores. El pez lo único que puede imaginarse es un animal como él, un pez. Porque la rana no le pudo contar tampoco otra cosa, ¿no? Entonces, la idea de que los estudiantes son un pizarrón en blanco donde podemos llegar a escribir, pues, ya, ¿no? No podemos seguir pensando eso. Otra idea importante es que yo le puse ahí conocimiento establecido, ¿no? Pensando en esta idea de que la investigación en educación química ya tiene conocimiento establecido. No tenemos por qué estar inventando el hilo negro. Hay cosas que, digamos, ya son parte de esta matriz disciplinaria. Entonces, otra es que para aprender es mejor, solo podemos aprender si relacionamos lo que estamos aprendiendo con una estructura conceptual más amplia. Y pongo ahí el mapa, ¿no? Porque si yo quiero hablar sobre ríos y montañas de México, el mapa de la división política no me sirve para nada, porque no me dice nada. Si yo quiero aprender, tengo que pensar, ¿para qué estoy aprendiendo esto? Y esa es la idea que hay detrás de la cognición situada o del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje contextual, que yo pueda entender para qué sirve esto que estoy aprendiendo. Y la tercera idea muy importante es que la metacognición es fundamental para el aprendizaje, ¿no? A poder hablar sobre cómo yo aprendo, sobre lo que sé, sobre lo que me hace falta por saber, es fundamental. Y es la diferencia más importante entre los aprendices, los expertos y los novatos, ¿no? Reconocer que saben y que les hace falta por saber. Entonces, si en nuestras clases no hay un componente metacognitivo, pues estamos perdiéndonos, estamos desperdiciando una oportunidad de que los estudiantes aprendan y reflexionen sobre su aprendizaje. Esto, digamos, es en el ámbito educativo, de lo que sabemos sobre cognición, 3 cosas muy fundamentales, no es todo, pero es para dar un ejemplo. En el ámbito de la química, por ejemplo, quería decirles, hubo un reporte en el 2014 que salió en el Proceedings of the National Academy of Sciences, que lo que dicen es, están tratando de encontrar evidencia para decir que el aprendizaje activo es un mejor método que el aprendizaje pasivo, digamos. Y hacen un metaanálisis de 225 estudios y definen aprendizaje activo de manera muy arbitraria, pero muy amplia, ¿no? O sea, cualquier cosa que tenga algo distinto a que el maestro se pare enfrente y te diga las cosas. Es decir, que use un cuestionario, que use hojas de trabajo, cualquier cosa. Y lo que ellos encuentran es que en clases con algún componente de aprendizaje activo, el más mínimo que hay, las calificaciones en las evaluaciones normales, voy a decir, de opción múltiple, conceptuales, son 6% mejor. Y todavía es mucho mayor si no son evaluaciones normales, sino esto que le han llamado inventarios conceptuales, ¿no? Es decir, tratar de entender qué está pensando el estudiante.
Y los estudiantes que están en un curso con algún componente de aprendizaje activo tienen mucha menor probabilidad de reprobar los cursos. Entonces ellos dicen algo así como, ya sabemos que el aprendizaje activo es mejor, ¿no? Es mejor, estos son puros estudios en educación superior, porque es donde menos hay aprendizaje activo. Por su conclusión es así como el aprendizaje activo mejora el desarrollo de los estudiantes, el desempeño de los estudiantes en la ciencia, en la ingeniería y las matemáticas. Este estudio ha sido muy citado, ¿no? Porque ya lo prueban así, lo usan como evidencia, como prueba de que sí sirve. Y él dice algo así, es que esto ya sería una evidencia suficiente como para que ya nadie pueda pararse enfrente de un salón y solamente dar clases magistrales. No se trata de que nunca se den clases magistrales, pero no puede ser solo eso. Y él lo pone así, estas no son mis palabras, pero las suscribo, dice, es como si los médicos siguieran curando solamente usando sanguijuelas, que se pensó que funcionaba en algún momento, ¿no? Pero ya se sabe que no es así. No, ¿por qué cosas que no permitimos en ningún otro ámbito de la ciencia si las permitimos en la educación? En términos de la química, ¿no? Porque dijimos que la educación química es una disciplina híbrida que se alimenta de la parte cognitiva y de la parte química. En términos de la química, yo diría que el conocimiento así más claro, cuando yo lo buscaba, es el triángulo de Johnston, ¿no? Que Johnston publicó en 1982 y que probablemente todos, a ver, levanten la mano, ¿quién lo conoce? Bueno, varios. Esta idea de que la química se da siempre en 3 niveles, macro, micro y simbólico. Y a partir de ahí se han hecho un montón, yo diría que esa es una premisa fundamental que ha dado lugar a un programa de investigación amplio, que ha generado un montón de estrategias de aprendizaje y que ha llegado a muchas aulas, ¿no? Esta idea de que los químicos todo el tiempo, de manera muy natural, transitan entre el nivel macro y micro y toman el agua y ven moléculas, ¿no? Y le ponen un colorante y ven cómo ahí las moléculas se están difundiendo, cosa que no ven los estudiantes, ¿no? Cómo es importante aprender a hacer esta relación entre los niveles macroscópico, le llama micro, aunque ahora ya también se dice nanoscópico, porque estamos hablando a nivel de átomos, y también el lenguaje, ¿no? Porque si yo escribo H2O en el pizarrón y pregunto qué es, ¿no? Me van a decir agua, pero alguien va a decir eso no moja. Y el agua moja, ¿no? Hay tres niveles distintos de explicación y ahora también hay quien quiere poner ahí en medio y decir, más que ser solamente un triángulo de la química, debería ser un tetraedro, donde el otro vértice tiene que ver con la actividad humana, ¿no? Con incorporar la actividad humana también a la comprensión de la química. Y bueno, pongo ahí, por ejemplo, ese libro que es del 2009, que se llama Multiple Representations in Chemical Education. Es un libro entero en el que todos los estudios que están ahí se derivan de esta idea. Entonces, finalmente son estas ideas que están muy establecidas en el campo y que nos permiten generar estrategias de enseñanza y estrategias y preguntas de investigación. También, por ejemplo, hay mucha investigación sobre formas algorítmicas de razonamiento, la importancia del contexto, pero también sobre cinética química, ¿no? ¿Qué decimos cuando nosotros decimos equilibrio? ¿Qué entienden los alumnos? ¿Cómo es distinto el equilibrio químico que el equilibrio físico? Porque cuando decimos equilibrio tendemos a pensar, pues, en un sub y bajas, ¿no? Y el equilibrio químico no tiene nada que ver con eso. Pero si nosotros como maestros no consideramos eso, que ya ni siquiera está en el ámbito de las concepciones, sino en el ámbito del lenguaje que usamos. Entonces, hay investigaciones específicas sobre enlace químico, por ejemplo, ¿no? Como esta idea de existen moléculas de cloruro de sodio, ¿no? Pero si vemos libros, hay muchísimos libros que tienen una representación de un sodio con un cloro. ¿Y cómo explicamos entonces que cuando yo pongo sal en agua, conduce y azúcar en agua no?
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? O sea, hay muchos estudios que se han hecho ya, digamos, sobre conceptos específicos, ¿no? Que vale la pena conocer. Y que si nosotros vamos a estudiar, a enseñar algo, convendría saber qué se ha hecho a ese respecto. No porque lo vayamos a hacer así, pero porque necesitamos saber qué dicen, qué hay. Yo pongo aquí, digamos que estos conocimientos establecidos han dado pie también a estrategias de enseñanza, ¿no? Esa es la idea. Una que en la que yo he participado y que me parece que es muy importante es el uso de los modelos y el modelaje para la enseñanza de la química, ¿no? Con José Antonio Chamizo hicimos este libro en el que trabajamos con profesores de secundaria, profesores muy diversos, un profesor de una secundaria nocturna, una profesora de una secundaria privada, de una telesecundaria en la Colonia del Valle, eran 6 profesores. Y trabajaron diseñando secuencias y esas acabaron en este libro que también pueden descargar de manera gratuita y en el que habla un poco de los modelos y el modelaje también nos permiten hablar sobre la naturaleza de la ciencia, sobre la idea, ¿no? De qué es lo que hace que una idea me permita explicar, ¿no? Cómo decido cuál es la idea, digamos, que va prevaleciendo. Entonces, enseñar modelos y modelaje no solo me permite que aprendan enlace químico o el modelo cinético, sino también que aprendan cómo se construye la ciencia. Decían en la mañana, escuché que para aprender ciencia es necesario hacerla, pero también es necesario saber cómo se hace. También es necesario aprender cómo lo que acaba en los libros llegó ahí. ¿Por qué creemos tan ciegamente en los átomos y los electrones? ¿Por qué? ¿Por qué creemos en ellos como una idea que se han ido desarrollando? Otra idea que ha sido muy importante en la investigación educativa es la del conocimiento pedagógico del contenido. Es decir, que los profesores no solo tienen que saber química, tienen que saber de cada tema, cuáles son los mejores ejemplos, cuáles son las cosas que tienen que evitar, cuáles son las concepciones alternativas, cuáles son los mejores experimentos en el laboratorio para enseñar eso, cuáles son los mejores contextos. Tomo esto de este artículo del 2003 de Andoni Garritz que le llamó PSK para Dummies, ¿no? Haciendo esta analogía con estos libros de For Dummies. Me gusta esta definición porque dice el conocimiento pedagógico del contenido es producto del razonamiento, la planeación para enseñarlo y la forma de enseñar en particular un particular tema en una forma particular, por razones particulares también, para lograr incrementar el aprendizaje como resultado en un grupo particular de alumnos, ¿no? Y no es que a Andoni se le fue el particular, es que cada experiencia de enseñanza es única y que el profesor es el que sabe cuáles son las características de esos alumnos, lo decía la maestra, qué les interesa, qué experiencias tienen, qué pueden aportar, porque no es lo mismo si yo enseño ácido base, ahora estoy poco trabajando con el tema de la nixtamalización del maíz, ¿no? Y la química que hay detrás. No es lo mismo si yo lo enseño en los Altos de Chiapas, donde todos han tenido esa experiencia, que si lo enseño aquí, que si lo enseño en Santa Fe, ¿no? No es lo mismo si lo enseño a un grupo de 30 alumnos que a un grupo de 6. Podemos hacer cosas diferentes. Entonces, esta idea de que los profesores tienen que ir desarrollando ese conocimiento pedagógico del contenido. ¿Qué otras estrategias de enseñanza? Pues los mapas conceptuales, el trabajo colaborativo, los inventarios conceptuales, el uso de analogías, los asuntos sociocientíficos, los modelos y el modelaje, el uso del laboratorio, los aspectos sociocientíficos. Es decir, ya hay un montón de estrategias, ¿no? De manera que no tenemos por qué estar inventando los hilos negros, ni el agua tibia tampoco. Hay mucho que se ha hecho y que, digamos, de alguna forma nuestra tarea como educadores también es hacernos llegar de esa información, hacernos llegar de eso que se ha producido, ¿no? Aquí yo nada más les muestro porque lo tomo de ese mismo artículo de Keith de Tabor, pero por ejemplo estos son 5 libros, hay más, pero 5 libros que se han producido sobre estrategias de enseñanza
en el ámbito de la química, ¿no? O investigaciones ya que tienen que ver con la dimensión afectiva. Es decir, ya estamos pensando en la investigación en educación química como un campo que produce y que tiene sus metodologías, ¿no? Por ejemplo, estos 2 libros que le llaman los tornillos y las tuercas de la investigación en educación química, ¿no? ¿Cuáles son las metodologías que ya compartimos? Las revistas, por ejemplo, ¿no? Encontré esta publicación que está en el Chemistry Education Research and Practice, que es, yo creo que a nivel mundial la publicación más importante sobre investigación en educación química, y ellos analizan la producción entre 2004 y 2013 de las 2 revistas más importantes en educación química, que es el Chemistry Education Research and Practice, y como lo decía el doctor Ibáñez, el Journal of Chemical Education, y luego toman otros 4 que son de educación en ciencias en general. De estas 4, solamente el 7.7% tiene que ver con educación química, es decir, de las que no son de química, ¿no? Lo que quiere decir que es un campo con poca investigación. Aquí obviamente estamos hablando de habla inglesa, ahorita paso al otro tema, pero ¿y cuáles son los temas que más se investigan? Pues las concepciones y el cambio conceptual, los contextos de clase y las características de los estudiantes, el currículum, el uso de la tecnología educativa, la historia, filosofía y naturaleza de la química, aspectos sociales y de género en la química, ¿no? Así en orden descendente. Es interesante si quieren saber un poco por dónde va la investigación. Y, por ejemplo, en México, ¿no? ¿Qué hacemos en México? ¿Qué tenemos en México? Por ejemplo, este libro de Historia y Filosofía de la Química, Aportes para la Enseñanza, ¿no? Hay un artículo del doctor León, del maestro León, hay un artículo de Agustín Nieto, hay un artículo de Vicente Talanquer, sobre cómo utilizamos esto, ¿no? Esto que sabemos sobre la historia y la filosofía de la química en el aspecto educativo. Y recupero también un poco esta nota que publicaba a Andoni Garritz en la revista de la Sociedad Química de México en el 2001, ¿no? Y decía, hablaba más bien de la situación de las licenciaturas en química. Decían, no hay la capacidad, digamos, de personal para esas licenciaturas. Dice, sigue haciendo falta la elaboración de libros de texto por especialistas, los cuales se dedican exclusivamente y con muy pocas excepciones a publicar sus investigaciones. Es decir, ¿cuántos de los químicos acaban, colaborando en la educación química? Obviamente está la revista Educación Química, ¿no? Yo soy parte de los editores, ¿no? De los editores de Educación Química en esta nueva época. Este es el último número, que es de octubre de este año. ¿Quién escribe ahí? ¿Y quién lee lo que se escribe ahí? ¿No? Y si lo leen, ¿qué hacen con eso que leen? ¿No? Esos son temas muy interesantes que no están resueltos. Pero lo único que quiero decirles, así como un dato grueso, es que las aportaciones mexicanas no llegan ni al 30%. En esa revista, que es mexicana. Andoni decía que es la mejor revista del mundo mundial, ¿no? Es una revista iberoamericana y entonces llegan aportaciones de Chile y de Brasil y de Argentina y de España. Y claro que también esto tiene su componente de que a veces es más prestigioso y da más puntitos publicar en una revista que no es del país, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, digamos, la aportación mexicana a una revista como esta no es la más importante. Yo quisiera entonces como ya cerrar diciendo, pues necesitamos traer la investigación a esto, porque así como pensamos en la química analítica, la química orgánica, la termodinámica y la bioquímica, que tienen su investigación, la educación química también debería estar fundamentada en la investigación. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Pues un poco porque si somos profesores, tendremos que pensar en que queremos ser mejores en lo que hacemos. Y para ser mejores, pues tenemos que saber qué se ha hecho. Es cierto que hay mucha investigación química que no convence.
y que uno lee y dice, pero aquí investigaron con 4 y mira las conclusiones. Es cierto. O sea, ahí hay una falta, digamos, de la comunidad de investigadores. Pero también es cierto que ya hay cosas que convencen, que hay suficiente evidencia ya que nos permite ir avanzando en este campo. Y además, si nosotros, por ejemplo, llegan nuevos profesores al CCH, a la prepa o a la universidad y no les enseñamos que hay otras formas de enseñar, pues ¿de qué forma acaban enseñando? De la única con la que aprenden. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y a mí me gusta mucho, hay un artículo, Robert Boyer se llama Scholarship Reconsidered, y él dice, tenemos que pensar la academia de otra forma. Y tenemos que pensar que la enseñanza es también una disciplina académica. Y no podemos pretender que cualquiera, porque sabe química, la puede enseñar. Y dice, la enseñanza debería ser un aspecto tan importante como la investigación, ¿no? Él habla sobre todo de la educación superior. Los que somos de la UAM no me dejarán mentir sobre cuánto cuenta publicar un artículo científico y cuánto cuenta dar un curso, ¿no? Bueno, se los voy a decir. 110 el curso, 3,300 el artículo. Entonces, claro, ahí hay un problema desde la definición, ¿no? Es un asunto estructural, tampoco es un asunto solo de decisión personal, ¿no? En términos de a qué le voy a invertir mi tiempo y mi esfuerzo. Hay otra cosa aquí importante, ¿no? Y lo tomo un poco, me lo hizo pensar cuando leía un libro que se llama Un Azul, que escriben Melanie Cooper y Greenbow, y Herron, que fue el primer el primer investigador en educación química en la Universidad de Purdue. Fue el primer departamento de química en Estados Unidos que tuvo esa plaza, ¿no? De un investigador en educación química. Y este libro es del 2005 y él dice, hay 23 departamentos de química en Estados Unidos que tienen contratados investigadores en educación química, así como tienen investigadores en fisicoquímica. No sé cuántos hay en México. En la UAM no hay. Porque tenemos que dar clases de química y de química orgánica y le dedicamos nuestro tiempo a esas otras cosas. Tampoco hay programas de posgrado en esto, ¿no? Claro, hay programas como la MADEMS, ¿no? Que aquí hay algunos egresados, la maestría en docencia en educación media superior, hay instancias como el Seminario de Investigación Educativa, está el Centro Mexicano de Química Verde y Microescala, estuvo la doctora Viniegra en la mañana presentando lo que han hecho en Iztapalapa. Se hacen cosas, se hacen muchas cosas, pero yo diría que todavía no nos estamos constituyendo como un campo, ¿no? Como una comunidad. Y creo que eso es importante, ¿no? Y eso nos presenta 2 retos, ¿no? Desde mi perspectiva, necesitamos formar una comunidad de investigadores en enseñanza de la química. Ese es uno. Y el otro es, pues también formar a los docentes para conocer, utilizar y transformar estas ideas producto de la investigación en educación química. Porque si no, también solo acaban en papers publicados en el International Journal of Science Education que me dieron muchos puntos, pero que no sirven para, digamos que no transforman la educación, ¿no? Creo que ese es un reto que como comunidad de docentes, de químicos, de profesionales en la química, como es la Sociedad Química de México, pues podríamos plantear, ¿no? Yo nada más querría un poco ya ahora sí para terminar, la idea de que en verdad sí la investigación en educación química ha avanzado como un campo, nos ha dado algunos resultados que nos pueden ayudar, ¿no? A pensar en formas de mejorar la comprensión. Sin embargo, que hay esta desconexión, ¿no? Entre lo que sabemos de la investigación y lo que ocurre en las aulas, y que esto no va a ocurrir de manera espontánea. Se necesita trabajo, mucha voluntad y mucha disposición, ¿no? Y creo que esto es bien importante, ¿no? Porque estamos en una era en la que es fundamental formar ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que tengan una cultura científico-tecnológica, que sean responsables, que entiendan la naturaleza de la ciencia y sus beneficios y también sus límites y sus riesgos, ¿no? Y esto es parte de lo que creo que la educación química puede aportar, ¿no?
Yo termino nada más dándole las gracias al doctor Andoni, ¿no? Que ya no está entre nosotros, pero está de muchas formas. Él fue mi asesor de la tesis de maestría, ¿no? Tuve la gran fortuna de que él fuera mi asesor, y el doctor Chamizo, que sí está. Y con quien nunca, Andoni fue mi maestro en segundo semestre de la facultad en estructura de la materia, donde no entendía nada, ¿no? Yo en segundo semestre, ¿qué entiendes de un fotón? ¿Qué entiendes de un fotón? Y con el doctor Chamizo nunca fue mi maestro, pero he tenido la posibilidad de colaborar, de aprender muchísimo, y pues es parte de lo que he presentado aquí fundamental, ¿no? Les quiero agradecer a ellos también y muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Muchas gracias por esta bonita reflexión acerca de parte de nuestra labor como químicos. Yo tengo un comentario y es acerca de, todos estamos convencidos de que hacer la enseñanza química activa es la mejor. Sin embargo, debido a las limitaciones de espacio en las currículas de las universidades y de las carreras, yo lo he visto al paso del tiempo, se ha venido compactando mucho los cursos, y ahora lo que dábamos a lo mejor en 2 cursos se da en un curso, y los que tienen laboratorio les quitan el laboratorio, lo unifican en un solo laboratorio, y se hace como que una pérdida de esa riqueza de la enseñanza experimental con ganas de cubrir más currícula, una parte académica, una humanística, económica, etcétera, ¿no? Que son tendencias de la educación. Entonces, yo no sé si pudiera ser también como parte de esta reflexión de esta jornada del día de hoy hacia la Sociedad Química de México, ver esto hacia los comités acreditadores de carrera. Porque ahí es donde todos los directores levantan las cejas, levantan los ojos cuando un comité acreditador de carrera les da una recomendación acerca de, oye, ya está muy cargado hacia la parte teórica, y esta es una disciplina que debe de ser enseñada de manera activa. Entonces, no sé, lo dejo así como que una pelotita en el aire, porque puede ser una buena manera de fomentar, porque si uno se los dice en una reunión de academia, en una reunión de, oigan, pues ¿cómo puede ser que estemos dando esta materia? Y a mí me cuesta, te lo pongo en el punto de vista de electroquímica, explicar la reacción de Butler-Volmer, que es una ecuación completamente abstracta, sin una contraparte experimental donde yo pueda explicarles, mira, es que esto ocurre a esta velocidad, y si le cambias el material ocurre a otra velocidad, y si le cambias... Y se van así los alumnos, ¿no? Viendo una ecuación, una gráfica, y no lo pudieron nunca constatar en el laboratorio. Entonces, yo tengo esa dificultad porque estas materias en casi ninguna de las facultades donde he dado tiene el laboratorio. ¿Sí? O sea, en Facultad de Química me parece que es un laboratorio experimental asociado de muchas fisicoquímicas, y al final es en un laboratorio conjunto, y antes cada una de las materias tenía un pequeño laboratorio. Entonces, bueno, es una reflexión que creo que puede ser importante en esos momentos. ¿Alguna otra pregunta? Alguien de mí lo dijo antes, así que ignoro el autor, pero por ahí se dice, pedagogía sin disciplina es coja, disciplina sin pedagogía es ciega. El problema es que muchos de los que enseñamos, y yo acuso mi falta personal, somos ciegos y cojos y a veces sordos. La investigación nos puede acercar, pero yo creo que algo que tiene la UAM muy bien identificado y que muchos no lo tenemos tan claro es que tendríamos que ser investigadores de nuestra propia práctica. Si reconocemos las lagunas que tenemos en la disciplina, el asunto de la metacognición que mencionaba, a lo mejor podemos aprender a reconocer los problemas que tienen nuestros alumnos. Ahora la pregunta es, ¿a dónde nos abocamos para reconocer cómo esto lo podemos trasladar al campo de trabajo cotidiano?
Aquí se habló un poco de la formación de los profesores así muy superficialmente, pero yo creo que aquí viene un momento muy importante de esta situación. Como profesores, la formación que debemos tener para cambiar nuestro sistema de favorecer que el alumno aprenda, nuestra formación también tiene que cambiar. O sea, todo lo que tenemos que hacer como profesores, evaluación, todo eso tiene que cambiar en función de esos cambios que se están necesitando para que el alumno aprenda. No para que se le enseñe, para que el alumno aprenda, como quedó bien claro, ¿no? O sea, a veces es más importante que ellos aprendan a que nosotros enseñemos, porque a lo mejor la regamos nosotros. Bueno, pero crear las condiciones. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho también con la formación de profesores. Si el profesor sigue yendo a sus cursos de cátedra del siglo XVIII, pues ¿cómo vamos a transformarlo al siglo XXI, no? Entonces yo creo que hay que considerar un poco la formación de profesores. Y tú dijiste una palabra mágica, comunidades de aprendizaje, ¿no? O sea, todos los profesores podemos reunirnos en un grupo, buscar lo que requerimos nosotros y trabajar sobre eso. Ahí está. Bueno, creo que lo que mencionaba el profesor de electroquímica, pues es una experiencia que todos tenemos, ¿no? En los distintos niveles, pero no sé si se acuerdan en la reforma del 93 de la secundaria, ¿no? Cuando se reformaron los planes y se sacaron los números cuánticos que se enseñaban en la secundaria, ¿no? Y hubo quien puso el grito en el cielo, porque ¿cómo se van a sacar los números cuánticos? Por suerte, no fueron una voz suficientemente fuerte. Y se sacaron los números cuánticos de la secundaria. Pero creo que siempre pasa esto, ¿no? No podemos enseñar todo. Y caemos en esta simulación de que tenemos, le dicen el currículum que tiene 1 kilómetro de ancho y 1 milímetro de espesor. Si queremos que de verdad aprendan, porque además ya sabemos que no se aprende nomás porque yo vengo y les digo. Y hice una presentación de PowerPoint hermosa. Pues unas gráficas espectaculares y una simulación, ¿eh? Los átomos se movían. Y ni así, ni así. No. Entonces, yo digo que aquí tenemos que elegir nuestras batallas también, ¿no? Y como elegir cuáles son los conceptos fundamentales. Yo, por ejemplo, pensando en esto de las comunidades, yo trabajé en una escuela en el Colegio Madrid y ahí, como profesora del bachillerato, tenían una modalidad de grupos de autoformación, ¿no? Que para mí es la única manera en la que de verdad vamos a poder trabajar y modificar cómo entendemos y cómo enseñamos, ¿no? Profesores que sabemos la disciplina, unos más y unos menos, y tendremos que aprender, que creo que es lo que mencionabas, ¿no? De ir reconociendo qué parte sabemos y qué no, generando estrategias para enseñar uno u otro tema. Y ahí trabajamos con la idea de enseñar el modelo corpuscular, ¿no? Era el programa del CCH, primer semestre de CCH. Claro, era una unidad que duraba 2 semanas. Y hacíamos en la clase un experimentito de colorante, caliente y frío, y jugábamos con jeringas, muchas cosas. Y nos decían, es que cuando se las presentas, es que no puedo, solamente tengo 2 horas para este tema. Y yo siempre decía, pero es que mira lo que estás haciendo, estás invirtiendo. Porque si los estudiantes de verdad comprenden el modelo cinético, después van a aprender tantas cosas, van a poder explicar tantos fenómenos. Entonces creo que ahí hay que elegir qué es lo fundamental en electroquímica. ¿Qué de veras necesito que entiendan? ¿Cuáles son los contenidos que les van a poder ayudar a entender el resto del tema? Y a lo mejor los otros, pues sí, se los pongo en el PowerPoint, porque no sé, ¿no? Pero también es cierto que a veces nosotros como profesores hacemos academias y hacemos unos departamentales donde por alguna razón tiene que venir todo, ¿no? Es decir, como que nosotros mismos nos metemos el pie, ¿no? Por la tradición, habrá muchas razones, pero creo que es cierto que hay un asunto curricular, ¿no? Y que las autoridades deciden. Pero también es cierto que los profesores tenemos cierto nivel de autonomía, mayor o menor, depende de la institución,
pero tenemos esta posibilidad de trabajar en conjunto. Y que la experiencia de la profesora estaba contando, no me acuerdo quién era, de las reacciones de cobre, ¿no? Que si el cobre, que si el hierro, si eso se comparte, si se da, si se hace saber que esos alumnos que llegan en patineta y están tatuados y parece que no les interesa, se enganchan en el experimento y proponen cosas y tienen intereses. Si eso lo compartimos con otros colegas, pues acabamos generando cosas, porque tampoco yo solita me voy a poder hacer unas secuencias de modelos y modelaje de todos los temas del currículo, pues nunca jamás. Pero si este semestre hacemos una y el siguiente otra, pues en 3 años tendremos suficiente. También es una labor de largo aliento. No hay respuesta correcta, no lo lamento, ninguna, ¿no? Pero creo que hay un camino, que hay que empezar a andarlo, y muchos de ustedes ya lo han empezado a andar. No quiero decir nada que ustedes no sepan, ¿no? Pero creo que es bien importante considerar eso. Muchas gracias, excelente. Y además, para terminar, es un corolario para el objetivo precisamente de esta reunión, ¿no? ¿Sí? Precisamente estoy de acuerdo contigo de que necesitamos hacer una comunidad, ¿sí? Ese es el inicio de la comunidad, definitivamente, ¿sí? O sea, lo que nosotros pretendemos en la sociedad, y ojalá tú y los que estén aquí nos apoyen, precisamente hacer esa comunidad, primero para definir, ya estamos haciendo ese ejercicio, ¿sí? Y espero que todos los demás, todos colaboren, los que están aquí, y que compartan eso. Queremos definir, los que están trabajando en la educación media superior, el contenido mínimo. Y lo que queremos transformar la Sociedad Química de México como un ente en donde puede empujar en la SEP, en la UNAM y en el POLI, que son las 3 entidades en nuestro entorno, para decir, esto es lo mínimo, no me vayas a atiborrar de nada más, ¿sí? Entonces, lo que quisiéramos hacer, y estoy invitando a todos, que eso sería lo primero que tenemos que hacer para discutir. Eso es muy importante. Y como dices tú, es una cosa de largo aliento, ¿sí? Definitivamente. La otra cosa que sí tenemos que hacer, ¿sí? Pero como dices tú, es muy complicado. Para mí ahorita me siento que me asfixio después de oír todo lo que oí esta mañana. Porque, así de gato. Sí, me siento asfixiado, ¿saben por qué? Porque cuando das clases en la licenciatura, nunca te preocupas ni sabes qué cosa es pedagogía, ¿sí? Vas con tu pizarrón y crees que eres el más sabroso y el más churros flies, ¿sí? Porque sabes lo máximo, ¿no? ¿Sí? Pero nunca te has preguntado si están aprendiendo tus alumnos. En cambio, ustedes en la preparatoria se tienen que preparar para eso. Y esto para mí, ¿sí? O sea, tendríamos que a nivel licenciatura, tendríamos que permear este asunto para que se nos quite un poco el ser tan soberbios y ver que estamos en un mundo impresionante, ¿no? La otra cosa que sí propongo, y tú desde Educación Química nos puedes ayudar también, como Sociedad Química de México. Ya basta de que nos peleemos y por eso no avanzamos, ¿no? ¿Sí? Porque cada quien tiene su gremio y se acabó, ¿no? ¿Sí? O sea, tenemos la parte científica de la Sociedad Química de México, que es el Journal of the Mexican Chemical Society, que hasta en inglés se publica, que sabrosos, ¿verdad? ¿Sí? Pero en la educación, estoy de acuerdo contigo, la educación en Estados Unidos, los métodos, la manera como llegan los estudiantes es diferente a la nuestra. Compartamos. Lo que pasa es que sabemos que en México no tenemos tradición para escribir. Esa es la desgracia, ¿sí? Entonces propongo 3 cosas, como dices tú, 3 grandes alientos, y ojalá tú nos puedas ayudar. Por eso te invitamos. No creas que nada más porque sí, querida. No más porque sí, querida. Sí. Así soy yo. Así soy yo. ¿Por qué es que te invitamos? No más porque estás sabrosa, no. Además de. No, hay una cosa muy importante. Ojalá tú nos puedas ayudar por esa experiencia que tienes, ¿no? O sea, necesitamos documentar todo lo que todo mundo desde sus trincheras ha hecho. Y que muchas veces te dice, ay, como alguien decía, esto es una idea que a lo mejor no era buena, y lo contrastas con alguien más, y dices tú, pues sí está muy padre, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no tratamos de organizar 2 cosas muy importantes? Compartir experiencias como de experiencias de cátedra, para ver, mira, cómo enseño o cómo motivo a mis alumnos para tal tema, ¿sí? Hagamos como un seminario. Eso va a ser complicado. Estoy pensando en mi cabeza cómo lo voy a hacer como Sociedad Química de México. ¿Cómo lo vamos a hacer? No yo, ¿sí? Yo nada más voy a estar tomando café y platicando, como dicen mis alumnos, ¿sí? Ok, ¿y cómo es la otra cosa? ¿Cómo compartir esas experiencias? Como esto ya está hecho, muchas cosas de la investigación educativa, todos estos conceptos de enseñanza por contexto, de TICs y bla, 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 toda esa cosa que no sé, ¿no? ¿Por qué no tratamos también de hacer como grupo y para decir qué experiencias hay? ¿Nos podrías ayudar a coordinar eso también después? Sí, poco a poco, no solamente tú solita, vamos a hacer todos, porque yo siempre he dicho, ¿no?
No puedes arar la tierra si no la conoce. Ustedes que están arando la tierra, enséñenos y pídanos qué necesitan para que verdaderamente podamos hacer una comunidad, ¿sí? Y hacer una fuerza, ¿sí? Necesitamos nosotros que enseñamos decir esto es lo necesario para enseñar. Ustedes con la experiencia que tienen en investigación educativa, ustedes con la práctica y nosotros desde la parte política podemos verdaderamente cambiar esto, si queremos. Y es el tiempo, ¿sí? Aunque no estoy de acuerdo con el siguiente gobierno, pero podemos cambiar, ¿sí? Bueno, el doctor González muy públicamente le pidió su colaboración, desde luego que siempre nos será grata la colaboración, pero es importante recordar que otra de las actividades que tiene la Sociedad Química de México y que ha llevado a cabo con bastante éxito son los webinars. Los webinars es una manera de llegar a público en diferentes partes del país y del mundo inclusive con un tema particular. Ya hemos hecho nuestros pininos con temas educativos, apenas estamos empezando, realmente el énfasis de los webinars hasta ahora ha sido en temas de investigación, pero pensamos desarrollar más temas educativos y tal vez estos webinars de temas educativos podrían servir como foro para lo que dice el doctor González, ¿no? Si alguien propone una técnica para enseñar potenciales redox de los metales, digo, ya acabé muy oxidorreducción el día de hoy, pero bueno, algún tema en general, si se le ocurre un experimento, una técnica para enseñarlo, pues a lo mejor podemos ir pensando en organizar un webinar. Y esto de los webinars, de verdad, tiene muchísimo alcance. Tenemos un programa en colaboración con la American Chemical Society. Desafortunadamente no son tantos webinars, o afortunadamente dirá el staff de la Sociedad Química de México, porque los volvemos locos con los webinars, pero han sido muy, muy exitosos. El último webinar de la ACS, bueno, en colaboración con la ACS, se vio en 22 países distintos y son webinars en español. Entonces, creemos que si se puede realmente fortalecer la parte educativa, pues podríamos también tener, yo me doy de santos, creo que sería muy bien utilizado el tiempo si llegáramos al país, ¿sí? Si hubiera personas, profesores de diferentes niveles educativos que se conectaran en diferentes estados del país, en diferentes universidades, tecnológicos y demás, creo que ya iríamos ganando en formar esa comunidad química, porque además el webinar permite las preguntas. Hay un chat en el que se pueden ir contestando preguntas, entonces pues eso da pie al acercamiento entre el profesor y el expositor. Bueno, entre el que está viendo el alumno, se podría decir, y el expositor. Entonces, bueno, estén al pendiente de este tipo de webinars que se anuncian en la página de la Sociedad Química de México, porque verdaderamente tenemos la intención, esperemos que nos den las fuerzas, las ideas, el tiempo, a nosotros y a nuestro sacrificado staff a veces, para poder hacer todos estos planes. A veces los que nos sobran son planes, lo que nos falta es tiempo y energía para hacer todo lo que queremos, y supongo que eso le pasó a la doctora ahorita porque se quedó así como en estado de shock. Entonces, pero bueno, trabajemos, como dice el doctor, trabajemos todos juntos. Creo que tenemos que avanzar. El día de hoy no recuerdo en cuál de las pláticas, creo que fue en la de la doctora Viniegra, parecía que pues no habíamos recorrido tanto camino como el que deberíamos de haber recorrido en la parte de enseñanza de la química. Pues avancemos para darle un impulso adicional y que podamos avanzar más en la enseñanza de la química. Entonces, bueno, quiero darle las gracias una vez más a la doctora por venir a compartir con nosotros su experiencia. Fue un gran placer conocerte. Bueno. Sí, igualmente. Ojalá y no sea la última. Muchas gracias. No. Un pequeño reconocimiento por parte de la sociedad. Muchísimas gracias.